Ya. La clase pasada, del miércoles pasado, vimos lo que era el vector de esfuerzos. El vector de esfuerzos se definía en un punto, ¿cierto? O sea, sabemos que los esfuerzos se aplican sobre presiones, pero para definirlo vectorialmente lo definimos en un punto, como el límite se denota así, como vector tracción con respecto a la normal n, como el límite del área diferencial en el punto tendiendo a cero de la fuerza involucrada por el delta S, ¿cierto? Entonces el delta S tiende a cero y ahí se puede definir el vector de esfuerzo, pero en la práctica vamos a trabajar con un tensor de esfuerzo, el cual, por ejemplo, en un sistema cartesiano, tenemos, por ejemplo, acá los ejes x1, x2, x3, x y z, y por ejemplo tenemos esta cara, tenemos el eje E1, que es el eje Y tongo, que va paralelo, perdón, E2, que es el J tongo, que va paralelo a X2, y el vector de esfuerzo, o el vector tracción, no tiene por qué tener la normal paralela a la superficie, o sea, paralela a la normal, ¿cierto? El vector de esfuerzo puede ir para cualquier parte, porque eso está determinado por la fuerza y no por la normal del cuerpo. Entonces, existe la normal, E2, acá va el vector de esfuerzo con una proyección oblicua, digamos, y se puede descomponer en una componente normal, sigma 2,2, y 2 tangencial a la superficie, que sería la sigma 2,1 y sigma 2,3, y de esa forma que serían las componentes cisalle, ¿ya? La componente sigma 2,2 es la componente normal, y sigma 2,1 y sigma 2,3 son las componentes de cisalle. Y eso se puede hacer para las tres caras, ¿cierto? Y de esa forma podemos definir el tensor de esfuerzos, que sería una matriz, esta, sería una matriz de 3×3, en donde las componentes de la diagonal contendrían las normales, y las que no están en la matriz serían las componentes de cisalle. También vimos que aquí lo vimos para un cubo en un sistema cartesiano, ¿ya? Pero esto es válido también, esta definición ahí con los tau E3 como normales, o o sea, perdón, T elevado a E1 o E2 o E3. Recordad que este exponente no un exponente, sino que es la dirección de la normal. Se puede hacer también en un eje que no sea, o sea, para un cuerpo que no sea un cubo, sino cualquier cuerpo amorfo, por ejemplo, este cuerpo amorfo, que tiene esta tensión, o sea, este vector de tracción o vector de esfuerzos, y la normal n así, y se puede escribir como t a la n, sigma por n, ¿ya? O sea, cualquier tensor de esfuerzos se puede representar por sigma a la n. Una vez que yo conozco el tensor de esfuerzos y la normal, conozco el vector de esfuerzo en ese punto. La demostración de esto lo van a ver el jueves en la auxiliar. Entonces, si ocupamos este resultado, que T es sigma por n, entonces podemos hacer lo siguiente. Podemos tratar de definir un sistema de coordenadas, porque si lo ven aquí, este tensor de esfuerzo o esta normal n, va para acá, y no tiene nada que ver con x1, x3 y con x2, pero a mí me gustaría, de alguna forma, hacer coincidir
o de otra forma, elegir un sistema de coordenadas que sea paralelo a n. ¿Ya? ¿Por qué me gustaría eso? Porque si lo hago así, voy a hacer que los esfuerzos necesarios sean cero y solamente trabajo con los tensores, o sea, con los esfuerzos normales, y es mucho más versátil, ¿ya? Es mucho más manejable algebraicamente. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, hay que diagonalizar la matriz o rotar, o rotar el tensor de esfuerzo. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, si recordamos los cursos de álgebra lineal, una matriz cuadrada simétrica con coeficientes reales es ortonormalmente diagonalizable y sus valores propios son reales. O sea, la matriz se puede hacer diagonal y sus valores propios son reales. Ahora, cuando la matriz es simétrica, bueno, la matriz simétrica, si ustedes ven esto, esta matriz que está acá, por ejemplo, no, perdón, ahí, esta matriz. Bueno, estos son reales, ¿ya? Los números son positivo o negativo, ¿ya? Compresión si es positivo y negativo si es tensión, o al revés, depende de la convención, pero son reales. Y veamos si es simétrica. Eh, para que sea simétrica, necesito yo que sigma 2,1 sea igual a sigma 1,2, por ejemplo, ¿cierto? O sigma 3,1 sea igual a sigma 1,3. En el fondo que sigma ij sea igual a sigma ji. ¿Cuándo ocurre eso? ¿Cuándo ocurre eso? Acá está. Los esfuerzos de cizalles, sigma ij, para i distinto de j, son, bueno, ¿qué hacen los esfuerzos de cizalles? ¿Cierto? Se aplican tangencialmente a la superficie del cuerpo. ¿Y qué es lo que tienden a hacer? Rotar, ¿cierto? Los cizalles tienden a rotar las partículas. Pero ¿qué pasa si son iguales? Si sigma ij es igual a sigma ji. ¿Qué pasa en ese caso? En ese caso se contraponen los esfuerzos de cizalles y no rota. ¿Ya? En otras palabras, un cuerpo que está en equilibrio estático, sin rotar, eh, la suma de torque es igual a cero. Y cuando la suma de torque es igual a cero, entonces sigma ij es igual a sigma ji. ¿Se convencen de eso o no? ¿Les parece intuitivo? Sí, profe. ¿Cierto? Si no, rotaría el cuerpo, de alguna forma, porque si un cizalla es más grande que el otro, rotaría. Entonces, si los cuerpos están quietos, estáticos, sin rotarse, entonces la matriz sí es simétrica. Entonces, si es simétrica y son reales, la podemos diagonalizar. Entonces, la diagonalización es álgebra lineal, ¿cierto? Ustedes se acuerdan, calcular los valores propios y los vectores propios. ¿Cómo se hace eso? Por ejemplo, definimos que el vector de esfuerzo, t a la n, queremos que sea paralelo a la normal, ¿cierto? Eso es lo que queremos. Entonces, decimos que el vector de esfuerzo sea un cierto escalar, lambda, por la normal. Y de esta forma hacemos que sea paralelo a la normal. Ahora, sabemos que t a la n se puede escribir como sigma por n, ¿cierto? Por esta propiedad que está acá atrás, esta, ¿cierto? Sigma por n. Y queremos hacer que t sea paralelo a n, por lo tanto, nos queda lambda por n. Lambda por n los hacemos iguales, ahí está, sigma por n igual lambda por n. Y este lambda es un escalar, lo podemos escribir como lambda por la matriz identidad y
despejamos, pasamos este a la izquierda, entonces nos queda sigma menos lambda por i por n. Entonces, este es un sistema lineal de son tres ecuaciones, ¿cierto? Y tres incógnitas. Vamos a encontrar tres valores de lambda, lambda 1, lambda 2, lambda 3. Y esos lambda 1, lambda 2, lambda 3 son los valores propios. Entonces, si resolvemos este sistema, vamos a encontrar los valores propios y para eso vamos a encontrar también los vectores propios, que serían los n buscados, que serían n1, n2 y n3, y tendríamos eh, los vectores propios. Entonces, cuando encontramos esto, tenemos que calcular el determinante, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Tenemos que calcular el determinante, hacer el determinante igual 0, y vamos a tener un polinomio de grado 3, y vamos a encontrar tres valores para lambda. Esos son los valores propios, también y se llaman generalmente esfuerzos principales, y los notamos como sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Son los esfuerzos normales o esfuerzos principales, ¿ya? Entonces, imagínense que ustedes ya resolvieron el sistema de ecuaciones. Eso se puede resolver ahora con todos los software. Se puede hacer con MATLAB, con Python, o a la antigua con álgebra nomás, lápiz y papel. Y encontramos los valores propios, que lo vamos a llamar sigma 1, sigma 2 y sigma 3, que son los esfuerzos principales y son normales, ¿ya? O sea, son compresión o tensión. No hay cizalla acá, porque la matriz es diagonal, ¿ya? Y también vamos a encontrar los vectores propios, y los vectores propios son los ejes principales, ¿ya? Son los ejes principales donde actúan estos valores propios, ¿ya? Y esos ejes principales cumplen la condición de que son los vectores normales de tal forma que el tensor de esfuerzo es normal a n, es paralelo a n, ¿ya? Paralelo a n. Entonces, de esa forma, como que definimos un sistema de ejes principales en los cuales solamente existen esfuerzos normales y no hay cizalla. De esa forma, nos va a quedar una matriz diagonal, en donde tenemos sigma 1, sigma 2 y sigma 3 como los esfuerzos principales y normales. La convención es que al sigma 1 va a ser el máximo. Se le coloca acá arriba el sigma 1, el sigma 2 en el mediano, y el más chico, el mínimo, el sigma 3 acá en esta ubicación. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos una matriz diagonal. Volviendo al tema de sabíamos que T a la n, el vector de esfuerzo, se puede escribir como sigma por n, y ya una vez que ya diagonalizamos la matriz, nos queda esta matriz sigma 1, sigma 2, sigma 3, entonces aplicamos esta propiedad y podemos calcular los n1, n2 y n3. Bueno, en este caso, si el vector de esfuerzo lo llamamos TU, la componente en X es T1, en 2 es T2 y en 3 es T sub 3, podemos despejar los n sub 1 y nos queda n1 igual T1 dividido por sigma 1, n2 por sigma 2, o sea, n2 T2 dividido por sigma 2 y n3 T sub 3 dividido por sigma 3. Ahora, eso gráficamente representa la siguiente ecuación, porque si tomamos el cuadrado de cada, esta es una ecuación, son tres ecuaciones, ¿cierto? Si elevamos al cuadrado y sumamos n1 cuadrado más n2 cuadrado más n3 cuadrado, nos va a quedar esta ecuación, ¿cierto? N1 cuadrado más n2 cuadrado más n3 cuadrado es igual a T1 sobre sigma 1, T2 sobre sigma 2 y T3 sobre sigma 3 al cuadrado. Y sabemos que el vector normal es unitario, ¿cierto? Tiene norma 1. Por lo tanto, esta ecuación que está acá representa una ecuación de un elipsoide, en donde el elipsoide tiene tres semiejes, ¿cierto? Y el semieje máximo, el sigma 1,
que es este, o el semirayo, el semieje, es el máximo esfuerzo, sigma 2 es el del medio y sigma 3 es el mínimo. ¿Ya? Esa es una representación de los esfuerzos principales. Ya. ¿Qué más se puede aprovechar de esto de diagonalizar una matriz? Bueno, hay una propiedad algebraica que dice lo siguiente, que se llaman las invariantes del tensor de esfuerzo. Los esfuerzos principales sigma 1, sigma 2, sigma 3, o valores propios, se pueden combinar, ¿ya? Se pueden hacer una serie de fórmulas eh, para formar tres componentes que se llaman invariantes, ¿ya? Invariantes que lo vamos a llamar I1, I2 y 3. ¿Y por qué, para qué sirve eso? Bueno, las invariantes son útiles porque son funciones de los esfuerzos, o sea, son fórmulas que están en función de sigma 1, sigma 2, sigma 3 y que no dependen del sistema de coordenadas, de modo de que esas invariantes no varían, el nombre lo dice, ¿cierto? Son constantes para cualquier sistema de coordenadas. ¿Y cómo se calculan las invariantes? Bueno, en realidad la invariante, se volvió al problema original, lo que tenemos que hacer cuando tenemos el sistema lineal este, me refiero a este sistema lineal, hay que resolverlo, ¿cierto? Hay que calcular los valores propios y los ejes principales. Bueno, ¿cómo se hace eso? Primero se calcula el determinante, ¿cierto? Se calcula el determinante. Entonces colocamos determinante de esta matriz de sigma menos lambda por la identidad igual 0. Y eso es, claro, así se nota el determinante y nos queda este por este. Hay una ecuación que ustedes la pueden revisar de los cursos anteriores y le va a quedar una ecuación. Una ecuación que es un polinomio grado 3, ¿cierto? Que es esta. Entonces van a colocar aquí estas I1, que es un escalar, I2 y 3 son justamente las invariantes. ¿Ya? Y esas invariantes I1, I2 y 3 dependen del sistema de sigma 1, sigma 2, sigma 3, que son los valores propios. Ahora, ¿cuánto valen? I1, I2 y 3. Aquí están. I1 es sigma 1, 1 más sigma 2, 2, sigma 3, 3. I2 es esto, ¿ya? Y 3 es el determinante de sigma. ¿Qué es lo que es esto? Sigma 1, 1 más sigma 2, 2 más sigma 3, 3. ¿La traza? Es la traza de la matriz, ¿cierto? Del tensor de esfuerzo, que es la suma de la diagonal. Y eso es la invariante 1. Y la invariante 2 es esto, y la invariante 3 es esto otro. Y claro, si lo hacemos lo siguiente, ya eso ténganlo presente como no se van a acordar, o sea, nadie se va a acordar de I2 y 3, ¿está claro? Pero I1 es es la traza. Ahora, como ejemplo, si tenemos una matriz o tenemos un tensor de esfuerzo que ya está, y elegimos artificialmente un sistema de coordenadas que es coincidente con los ejes principales, es decir, con los vectores propios, entonces la matriz ya nos queda diagonal, ¿cierto? Nos queda de esa forma, sigma 1, sigma 2, sigma 3, sin componentes de cisalle, y obviamente la variante 1 es la suma de la diagonal, o sea, la traza, sigma 1 más sigma 2, sigma 3. El I2 va a ser los productos entre pares de los esfuerzos normales y se suman, ¿cierto? Y el I3 va a ser el producto de los tres esfuerzos normales. Esto es como ejemplo para un caso, para el caso en que tengo el tensor de esfuerzo ya diagonalizado. Ahora, visto todo eso, podemos empezar a
hacer cosas más aterrizadas o más prácticas, que son las definiciones y ejemplos de esfuerzos. ¿Ya? Hay muchos tipos de esfuerzos, como hablábamos en la clase pasada. Hablábamos de casos particulares, que era la presión de hidrostática, la presión de fluidos, pero hay muchos más ejemplos de esfuerzo. Entonces veamos eso ahora, ejemplos de esfuerzo. Por ejemplo, el esfuerzo promedio. Ya el esfuerzo promedio lo va a ocupar durante todo el curso, que a pesar de que tiene un significado de que algebraicamente muy simple sacar un promedio, tiene un significado físico mucho más relevante, y es el siguiente. Bueno, el esfuerzo promedio es la traza, el promedio de la traza, es decir, tomar la traza, sumar la diagonal y dividirla por 3. Y ese esfuerzo lo vamos a llamar P. ¿Ya? Sigma 1 más sigma 2 más sigma 3 dividido por 3 es P. ¿Y por qué se le pone P? Bueno, el P es una cosa arbitraria, pero en realidad es una presión. Tiene un significado físico como una presión. Porque ¿qué pasa si sigma 1, sigma 2, sigma 3 fueran iguales? Ahí nos quedaría P igual sigma. Y en realidad las presiones tienen la gracia de que son lo mismo, vale lo mismo en cualquier dirección. Si ustedes están, por ejemplo, donde están parados o sentados ahora, sienten la presión atmosférica. Esa presión atmosférica la sienten desde arriba, la sienten desde la izquierda, la sienten desde la derecha, y desde atrás y desde adelante. ¿Ya? Da lo mismo que están parados, la presión vale lo mismo. Esa es la gracia de la presión, que no depende de la dirección. Entonces, el esfuerzo promedio se define así, como el promedio de todos los esfuerzos normales dividido por 3, y para algunos casos particulares, en que sigma 1, sigma 2 y sigma 3 son iguales, no justamente coincide, por eso se llama P. Ahora, definido el esfuerzo promedio, podemos definir el esfuerzo deviatórico, que también lo vamos a ocupar durante todo el curso, que es lo siguiente. El esfuerzo deviatórico se le llama sigma IJD, ¿ya? De deviatórico. ¿Y qué es lo que es? Bueno, cualquier esfuerzo, cualquier tensor de esfuerzo, lo puedo escribir como la suma del esfuerzo deviatórico más la componente de presión. ¿Ya? Entonces ahí, por eso la relevancia del P que definimos antes. Y ese P, esto que está acá, esta es la matriz, el delta IJ, se le conoce como el tensor principal de esfuerzo hidrostático, es un nombre, pero en realidad el delta IJ es la matriz de identidad. Es decir, cuando I igual J vale 1 y cuando I distinto de J vale 0, ¿cierto? Es una matriz de identidad, o también se le conoce como el delta de Kronecker, ¿cierto? Para I igual J vale 1 y para I distinto J vale 0. Por lo tanto, esa definición del esfuerzo total igual al deviatórico más la componente de presión, por eso, y aquí viene el tema del delta IJ, ¿ya? Que esto es, el P es un escalar, y esto nos queda un tensor que lo llamamos isotrópico. ¿Qué es lo que es isotropía? Que no importa de dónde yo esté mirando, va a ser igual. Claro, que no depende de la Después, dirección, no importa, independiente de la dirección, vale lo mismo. Esta componente que está acá es isotrópica, ¿ya? Entonces, yo descompongo el esfuerzo total en la componente deviatórica y la componente isotrópica. Entonces, el deviatórico es lo que tiende a no ser isotrópico, ¿ya? O a desviar, deviatórico, a desviar la isotropía, ¿ya? Ahí dice, esfuerzo deviatórico, esta componente tiende a distorsionar la isotropía de esfuerzo. Un buen ejemplo geológico es el siguiente. Si usted tiene una roca
a una profundidad de, qué sé yo, de 10 kilómetros de profundidad, esa roca está bajo la presión litostática. La presión litostática, como todas las presiones, es isotrópica. Vale lo mismo arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, etc. ¿Ya? Pero si yo aplico un esfuerzo tectónico, eso es el esfuerzo diatórico. Un esfuerzo que tiene una dirección preferencial que tiende a destruir la isotropía. Eso es el esfuerzo diatórico. ¿Ya? Entonces, ahí queda definido el esfuerzo diatórico. ¿Alguna pregunta? Ahora, si lo vemos más algebraicamente, tenemos el esfuerzo total, componente diatórica y la componente... No, aquí siempre hay un error. Esto es... Claro, el D está aquí y aquí sería un menos, ¿cierto? Aquí está. Esto es el sigma IJDs, que sería sigma IJ menos P. Acá está bien escrito. Esto está mal escrito, está bien escrito. Los sigmas diatóricos serían el sigma total, ¿cierto? El campo de esfuerzo total, menos la componente isotrópica, que es diagonal, ¿cierto? Y es normal, 100% y sin cizalla. Entonces, podemos decir que el esfuerzo deviatórico es igual a al total, solamente en la parte que no es normal. Sobre la parte de cisalle son iguales, ¿cierto? Para todo sigma ij y distinto de j son iguales. El sigma ij elevado a d, o deviatórico, es igual al sigma ij total. Y en la componente normal, el deviatórico sería sigma ii, ¿cierto? Menos p, menos el promedio. Eso sería el esfuerzo deviatórico. Otro ejemplo de esfuerzo. El esfuerzo efectivo. El esfuerzo efectivo corresponde, por ejemplo, si usted tiene una roca con un campo de esfuerzos y se le aplica, por ejemplo, fluidos. ¿Ya? Le inyectan fluidos. ¿Qué le va a pasar a la roca? Si usted tiene una roca, por ejemplo, bajo presión litostática o cualquier esfuerzo, el campo de esfuerzo sigma IJ, y le aplican una presión de fluido. Bueno, la presión de fluido va a actuar solamente, la presión de fluido también es isotrópica, va a actuar solamente en la normal. ¿Y qué va a hacer? Va a reducir la normal, porque la presión de fluido actúa hacia adentro, ¿cierto? Ustedes cuando están en el agua, en realidad todas las presiones actúan hacia adentro del cuerpo, ¿cierto? La presión hidrostática, la presión atmosférica, litostática, actúan hacia adentro, la normal del cuerpo hacia adentro, ¿cierto? Entonces, si yo inyecto fluido a una roca, esa va a actuar con menos P sub F hacia adentro. ¿Y cuál es el resultado? Como actúa hacia adentro, se debilita la roca. Perdón, se debilita el campo de esfuerzo total. Por eso se llama esfuerzo efectivo. El esfuerzo efectivo se convierte en eso, en sigma 1,1 menos P sub F, etc. En la diagonal se reduce y en la no diagonal, en el cisalle, se mantiene tal cual. ¿Ya? ¿Cuál es la consecuencia de eso? Es que cuando, como el esfuerzo total se reduce por la presencia de fluido, la roca se hace más débil y en consecuencia es más fácil romperla. Entonces, cuando ustedes inyectan agua, por ejemplo, o fluidos a roca, es más fácil fracturarla, es más fácil romperla, es más fácil extraerla. ¿Ya? Otro ejemplo más de esfuerzo uniaxial. Bueno, el nombre lo dice, solamente uno de los esfuerzos principales es distinto de cero. Y los otros dos son cero. ¿Ya? Esfuerzo biaxial, uno de los dos esfuerzos principales es igual a cero
y los otros dos no son 0. Triaxial, ninguno es 0. Sigma 1, sigma 2, sigma 3 distinto de 0. Esfuerzo axial, dos o tres esfuerzos principales son iguales. Bueno, es pura semántica eso. Presión litostática. La presión litostática, seguro que ustedes la vieron en Geofísica General, y corresponde a sumar la columna de, puede ser la columna de roca o la columna del material que está sobrepuesta. Entonces, en el fondo, lo que tomo yo es, me paro a una profundidad z, y desde ese z hasta la superficie, integro los pesos o las presiones, ¿ya? Y esas presiones serían ρ, g de delta z. Ahora, si asumimos que ρ es, o tomamos la densidad promedio, entonces la hacemos constante, sacamos la densidad de la integral y nos queda eso. Ρ barra, o sea, ρ promedio por gz, ¿cierto? Entonces sería la presión litostática, que depende de la densidad promedio que está arriba y depende de la altura, ¿cierto? O del espesor de la columna. Entonces, ¿cómo se escribiría en forma tensorial una presión? Bueno, sabemos que así se escribe, ¿cierto? En forma matricial está así. Sería una matriz con P, P, P en la diagonal y 0, 0, ¿cierto? No tiene cizalla. Pero en realidad la presión de fluido o todas las presiones actúan hacia adentro. Entonces sería ese P chico, en realidad es igual a menos P sub F de presión de fluido, ¿cierto? P grande. Entonces tendríamos ahí que sigma I, cuando I igual a I, o sea, es la normal, obvio, esto vale menos P sub F, es escalar. Y P es la suma de todas las esfuerzos normales, sigma I dividido por 3, igual menos P sub F. Bueno, ahí se va a cumplir esto. Entonces, ¿cómo se escribe matricialmente en función de los índices? ¿Cómo se escribe el tensor de esfuerzo? El tensor de esfuerzo para el caso de un fluido se escribe sigma IJ igual menos P sub F, donde P sub F es un escalar, y delta IJ es el delta Kronecker o la matriz identidad. Así se escribe tensorialmente. Veamos un ejemplo. Veamos un segundo ejemplo. Calculemos, por ejemplo, el esfuerzo deviatórico. Tenemos, supongan ustedes que tienen un tensor de esfuerzo con componentes sigma 1 y sigma 2 iguales a una cantidad de menos 25 megapascales. Y el sigma 3,3 igual a menos 100 megapascales. Es decir, todo es compresivo, ¿cierto? Son todos negativos. Bueno, aquí vamos a tomar el negativo como compresivo. Entonces tenemos sigma 1,1 igual sigma 2,2 menos 25 megapascales y sigma 3,3 menos 100 megapascales. Calculemos entonces su esfuerzo diatórico. Ese es el ejemplo. Bueno, ¿cómo se calcula eso? Si vamos a la ecuación del esfuerzo diatórico, que está aquí, acá, tenemos que calcular, descomponerlo en la componente deviatórica, el esfuerzo total, componente deviatórica, más la componente isotrópica. Y la componente isotrópica hay que calcular el P. Y el P es el promedio de, como está acá, de la traza. Entonces, volviendo al problema, tomamos el P,
tenemos que sumar sigma 1 más sigma 2 más sigma 3 y dividirlo por 3, ¿cierto? Nos queda menos 25, menos 100, dividido por 3, menos 50 megapascales. Entonces, el esfuerzo total, que es el menos 25 aquí, y el menos 100 acá, escribimos su componente isotrópica y lo que resta, o lo que le falta, es el diatórico. ¿Ya? En este caso, para que llegara a esta cantidad, hay que sumarle acá 25, 25, hay que ponerle 25, 25 y menos 50 en la componente sigma 33. Y este sería el esfuerzo diatórico. Y si se dan cuenta, el esfuerzo diatórico tiene dos componentes de tensión. Esto es tensión, porque definimos la negativa como compresión, y una de compresión. ¿Ya? Entonces, a pesar de que todo el campo de esfuerzos está en compresión, la componente de retórica no está toda en compresión. ¿Ya? Eso se produce porque esto no es isotrópico. Es porque esta componente es mayor que esta otra. Y eso produce un diferencial. ¿Ya? Que se ve acá. ¿Ya? Este es un ejemplo de cómo escribir un esfuerzo total, sacar la componente isotrópica y colocar la fuerza diatórica, la componente diatórica. En muchos problemas de geodinámica, a nosotros nos va a interesar la componente diatórica, porque la componente isotrópica puede ser, por ejemplo, la presión litostática. Eso ya está. O sea, todas las rocas que están bajo la superficie de la Tierra están bajo presión litostática. No hay ninguna novedad, no hay ninguna cosa ajena a eso. Pero sí, lo interesante del fenómeno, de los fenómenos que vamos a estudiar, va a ser las componentes diatóricas. ¿Ya? Entonces, muchas veces hay que extraer la componente diatórica de la parte isotrópica. Hay que diferenciarla. ¿Hasta acá alguna pregunta? Bueno, en el auxiliar también van a ver las invariantes del tensor de esfuerzo diatórico. Así como calculamos, o sea, como cuando tomamos el tensor de esfuerzo original, calculamos el determinante, calculamos la invariante I1, I2 y 3. También se puede hacer lo mismo con el esfuerzo diatórico, ¿cierto? Ahí está bien escrito, sigma IJD, el esfuerzo total, menos P, sigma delta IJ, ahí está. Y se puede calcular los esfuerzos diatóricos, se puede calcular las invariantes, que se les llaman J1, J2, J3. Este problema lo van a ver en la clase auxiliar. Y ahí está que, por ejemplo, la invariante 1, J1, es la suma de las componentes normales del esfuerzo diatórico. Y eso es 0. O sea, la suma de la traza, la traza del esfuerzo o del tensor de esfuerzo diatórico es 0. Aquí están los J2 y J3. ¿Qué significa esto, el J1? Tiene un significado físico eso. ¿Qué significa que la suma de los esfuerzos normales sean 0? Aquí se puede ver 25 más 25 menos 50, 0.
significa que su estado total normal es 0. O sea, la suma de todas sus componentes normales son 0. No tiene una especie de dirección preferencial normal. Es 0. ¿Ya? Ahora, eso es, claro, cualquier traza de un esfuerzo teórico es 0. Ustedes lo pueden calcular de aquí. De aquí sale, ¿cierto? Sigma y j, ponen sigma 1, 1, menos p, con i igual j igual 1, pero p ya saben que es sigma 1 más sigma 2 más sigma 3. Si ustedes hacen el ejercicio, le va a dar que es 0. Ya. Es fácil, ¿no? No sé. Lo van a ver el auxiliar eso. Y también van a ver rotaciones de los ejes. Transformación, o sea, rotar rotar un eje, o sea, tenemos un eje X1, X2, X3, rotarlo en un valor θ, ocupando una matriz de rotación, R. ¿Ya? Y al cambiar los ejes, también cambian los sigma y j. Y de esta forma, los nuevos sigma van a ser sigma prima y se les multiplica por la raíz, por la matriz de rotación. Y la matriz de rotación, bueno, eso lo dejo planteado nomás para que no se... Ahí está la matriz de rotación. ¿Ya? Pero eso lo van a ver el auxiliar con detalle. Son ejercicios que se van a complementar con la clase. Ahora, lo que quiero hacer para terminar esta clase es ver la ecuación de movimiento o conservación de momento. Y que es la segunda ley de Newton, ¿cierto? Suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Pero teniendo en cuenta que las fuerzas tienen dos fuentes. Pueden ser fuerzas de superficie y fuerzas de volumen, ¿cierto? Las fuerzas de volumen son las que actúan sobre cada partícula y las fuerzas de superficie solamente sobre como el nombre lo dice, la superficie del cuerpo. Entonces, si escribimos esto, la ecuación de Newton, tendríamos que sumar o integrar todas las fuerzas de volumen integrarlo sobre el volumen. Sería la densidad por F sub I por dV más TI por ds igual a integral de ρ a I por dV. A ver, voy a explicar esta ecuación. F sub I tiene unidades de fuerza por unidad de masa. ¿Ya? Unidades de fuerza por unidad de masa, o newton sobre kilo. De modo que, si eso tiene unidades de newton dividido por kilo, ρ por delta V tiene unidades de kilo, por lo tanto, nos va a quedar esto como fuerza. ¿Cierto? Nos va a quedar newton. Ya, eso es solamente un detalle. Las F sub I y las A sub I, bueno, A sub I tiene unidades de aceleración, ¿cierto? Aceleración. O sea, tiene unidades de newton sobre kilo. Lo mismo que las F sub I. Entonces, estos son fuerzas de volumen. Integro el volumen, o sea, la densidad, por las fuerzas F sub I por delta V. Un integral de volumen porque son fuerzas de volumen. Pero también tengo las fuerzas de superficie. Las fuerzas de superficie tengo que yo escribirlas como un vector de esfuerzo, T sub I, y multiplicarlas por delta S. ¿Cierto? Entonces, multiplicar un esfuerzo por delta S me quedan fuerza. ¿Cierto? Entonces, esfuerzo o presiones, pero en realidad esfuerzo, T sub I, por áreas son fuerzas. Entonces, aquí tengo las fuerzas de superficie. Y eso debe ser igual a masa por aceleración, es decir, ρ por delta V por A sub I. ¿Ya? Ahora, esta es la segunda ley de Newton y esto que está acá abajo, esto de aquí es lo mismo que de acá arriba, pero el T sub I, ya sabemos, pues
principio que vimos que el vector de esfuerzo se puede escribir en función del tensor de esfuerzo, o sea, ¿cierto? El vector de esfuerzo se puede escribir en función del tensor de esfuerzo. T es igual a sigma por n, o T sub i es igual a sigma ij por n sub j. El delta S lo sigo manteniendo acá. De esta forma tengo aquí lo mismo acá arriba, pero acá escrito en función de el tensor de esfuerzo, que en la práctica es lo que yo manejo. No manejo los T sub i. Ahora, si se dan cuenta que tengo una integral de volumen, una integral de superficie, y acá una integral de volumen. ¿Cómo puedo hacer para transformarlos todos a una integral de volumen? O en otras palabras, ¿cómo puedo hacer para esto transformarlo a una integral de volumen? ¿Por el teorema de la divergencia? Por el teorema de la divergencia de Gauss, ¿cierto? ¿Qué dice ese teorema? Dice que, por ejemplo, si tengo un vector, la divergencia del vector, o al revés, si tengo ese vector integral de superficie, ese vector por la normal, por delta S, la puedo transformar en un integral de volumen si tomo la divergencia del volumen, ¿cierto? O si tengo una matriz U por la normal N, tengo que tomar la divergencia de la matriz y la convierto en una integral de volumen. Entonces, como decimos acá, esta ecuación es para un vector y esta es una ecuación para un tensor o una matriz, ¿cierto? Para un tensor U. La divergencia, delta U, por ejemplo, corresponde a, en notación de Einstein se le escribe así U y J, J, que son las derivadas parciales, ¿cierto? Derivadas parciales de U sub i J a delta XJ. Con respecto a bueno, la divergencia de un vector, ustedes saben, ¿cierto? Sería, por ejemplo, delta B1 a delta X1 más delta B2 a delta X2 más delta B3 a delta X3. En el caso de una matriz, o sea, y se convierte un vector, la divergencia de un vector es un escalar. ¿Qué pasa en el caso de una matriz? La divergencia de una matriz es un vector. ¿Y cómo se aplica la divergencia? Se aplica por columna. ¿Ya? Entonces se toma una columna y se aplica en esa columna como si fuera un vector y se transforma eso en un escalar. Después se toma la otra columna, se transforma esa columna se toma como un vector, se transforma en un escalar y lo mismo con la tercera columna y al final tengo tres componentes que sería el vector que estoy buscando. ¿Ya? Eso sería tomar la componente o sea, la divergencia de un tensor. En resumen, si vuelvo a la ecuación original, que es esta, tengo que aplicar aquí el teorema de divergencia de Gauss y esto sería igual a una integral de volumen por la divergencia de sigma ij por delta B. Eso dice el teorema de Gauss. O sea, me quedaría esto. Me quedaría la parte de volumen sigue tal cual y la parte de la divergencia, tengo que tomar la divergencia de sigma ij, por eso sigma ij, J por dB. Paso por la izquierda en la parte de la aceleración y me queda esta ecuación. O sea, saco las integrales, son todas de volumen, y me queda ρ sub fi más sigma ij, j menos, menos ρ sub i igual 0. Y esta es, lo que está aquí, esta es la ecuación de movimiento. Es igual a la ecuación de que ustedes conocen de Newton, de suma de fuerza igual masa por aceleración, con la diferencia de que aparece un nuevo término, que son las fuerzas de superficie, que son las divergencias de los esfuerzos, de los tensores de esfuerzo, sigma y j, j.
Si esto lo escribimos en forma vectorial, se tiene esta ecuación. Rho fi vector más divergencia de rho, o sea, de sigma, menos rho a sub i igual 0. Esa sería la ecuación de movimiento. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Si tenemos el caso de la presión hidrostática, sigma ij. Sigma ij, entonces tendríamos que el caso hidrostático, presión hidrostática, es un caso de un esfuerzo isotrópico, no hay componente de cisalle y tenemos menos P, menos P, menos P en la diagonal, ¿cierto? En forma tensorial se escribiría como menos P, bueno, este es un P grande en realidad, menos P, bueno, en este caso P grande y P chico son iguales, sería menos P delta IJ, o delta de Kronecker IJ, ¿cierto? Identidad por menos P. Entonces, si ocupamos la ecuación de movimiento, que es esta, para la componente 1 tendríamos rho F1 más sigma 11,1 menos rho A1. Ahora, rho F1 más sigma 11, en realidad, perdón, rho F1 más sigma 1 J, J. Paso el J para la derecha y el rho A1, en un caso estático, por eso se llama litostática, porque está estática, el A1, los A sub i valen 0, ¿cierto? Entonces me quedaría esta ecuación para la componente 1. Me quedaría rho F1 menos sigma 1, sigma 1J, J. Y la componente A1 es 0, así que se va. Para la componente 2 me va a quedar rho F2 igual a menos sigma 2J, J. Y para la componente 3 me va a quedar rho F3 menos sigma 3J, J. Ahora, según esto que está acá, este es sigma y J. Entonces calculo la sigma 1J, J. Es decir, tomo esto y derivo. Aquí tiene un menos, entonces estos menos se van a ir. Me va a quedar dp a dx más 0 a dy más 0 a dz. Entonces me queda dp a dx. ¿Cierto? Hago los mismos con la segunda fila. Tomo 0, 0 a dx es 0. El menos por el menos más. Dp a dy, por eso me queda dp a dy. Y de 0 a dz es 0. Y con la componente 3, 0 a dx es 0, 0 a dy es 0 y dp a dz ahí está. Pero la presión pregunta, la presión hidrostática, ¿de qué depende? Lo vimos antes. ¿De qué depende la presión hidrostática? El peso de la columna, como que está sobre la roca. Claro. Lo que hay. ¿Y qué determina el peso de la columna? La gravedad La y la gravedad, masa. Su densidad. la densidad La profundidad. y la profundidad. Z, ¿cierto? Solamente la presión hidrostática depende de Z. No depende ni de I ni de X. Por eso está bien que dp a dx sea 0. Porque la presión hidrostática no depende de X, no depende de I, solamente depende de Z. Por eso dp a dx es 0, dp a dy es 0 y dp a dz es ρ por g, ¿cierto? Porque derivo el z es ρ por g. Por eso tengo esas tres ecuaciones. Ahora, aquí integro la presión desde la superficie, la aproximo a 0, presión atmosférica, de 0 a p de z, delta p, y claro, aquí estoy ocupando
paso, en realidad tengo esta ecuación, la tercera, tengo de P a de Z igual ρ por G, paso el delta Z para la derecha, me queda delta P, y acá me queda la integral ρ G delta Z. Integro desde 0 a P de Z, y acá de 0 a Z, delta P, me queda P, ¿cierto? Y aquí obviamente es el ρ GZ barra, lo que vimos antes. Y aquí yo puedo concluir que sigma XX, sigma II, sigma ZZ, ya sabemos que menos P, y ese menos P vale menos ρ GZ. Ya, eso en realidad estamos validando lo que ya sabíamos. Pero ¿cuál es la gracia de este ejercicio? Que estamos ocupando la ecuación de movimiento. Esta es la ecuación de movimiento, llegamos a una tautología, algo que ya sabíamos, pero con la gracia de ocupar la ecuación de movimiento, que es esta. ¿Ya? Obviamente vamos a ocuparla después para problemas más distintos y un poco más complicados, pero ya tenemos la ecuación de movimiento y tenemos que depende de las fuerzas de volumen y tenemos la componente de las fuerzas de superficie. Y con esta podemos hacer varios problemas más. ¿Ya? Así que hasta aquí sería, digamos, como la introducción al tema de los esfuerzos, pero los esfuerzos los vamos a ocupar durante todo el curso. Y mañana empezaríamos con deformación, que es la consecuencia del esfuerzo, ¿cierto? Un esfuerzo produce una deformación. Entonces están ligados. ¿Ya? Entonces eso veríamos mañana. Y bueno, y el jueves la auxiliar también. ¿Alguna pregunta, comentario? No, profe. Bien, pues, entonces mañana seguimos con el curso y podemos conversar un poco de la evaluación. La evaluación van a ser 3 controles. ¿Ya? Control 1, control 2, control 3, tengo que ver cuánto va a durar, no va a durar 24 horas, probablemente va a durar más, va a durar 3 días, qué sé yo. ¿Ya? Pero eso está por definirse. Pero van a ser 3 controles y no hay examen, porque en realidad el control 3 se hace en la fecha del examen. ¿Ya? De esa forma se evalúa toda la materia. Entonces serían 3 controles y los controles en realidad son como tarea y control al mismo tiempo. Porque son ejercicios que hay que resolverlos como con un poquito de programación. ¿Ya? Pero eso lo voy a escribir en un curso mañana y bueno, cualquier cosa me pueden preguntar si tienen dudas. Pero esa es como la forma de evaluar el curso. No hay muchas más opciones. ¿Ya? Ya, pues entonces hasta mañana. Que tengan una buena tarde. Chao. Ya, profe, muchas gracias. Chao, profe. Gracias. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, profe. Profe.